Muchos de nosotros tenemos una mentalidad visionaria, es decir, constantemente estamos imaginando, estamos pensando, estamos creando soluciones a la gente, a las empresas, a las comunidades. Ahora bien, es importante entender que la solución de estos problemas amerita que que la gente, que las comunidades, que las empresas tengan a disposición de un nuevo producto o servicio, es decir, que tengan a disposición una nueva propuesta de valor para la solución de su problema. La idea entonces es que lo que hemos imaginado, lo que hemos pensado, lo que hemos creado para la solución del problema, ahora debemos transformarlo en un proyecto productivo. Yo soy el profesor José Contreras, economista. Quiero saludarles y a la vez compartir algunas ideas. Por eso yo les propongo una metodología para que con su propio personal transformen la propuesta de valor en un producto para lograr los resultados esperados, pero de una manera más eficiente, eliminar los esfuerzos innecesarios y el tiempo perdido. La idea es que a partir de la definición del problema y de la propuesta de valor, podemos comenzar a intuir, podemos comenzar a caracterizar cuáles son los clientes potenciales. Veamos un ejemplo. Supongamos que estamos trabajando en un aspecto relacionado con la producción de flores. Asumamos que cuando analizamos los resultados de la gestión, es decir, la producción por unidad de tiempo y por área estándar, nos encontramos que es muy inferior a aquella producción de la competencia de las regiones o de otros países, si queremos hacer comparaciones mucho más amplias. Es decir, que allí hay un problema y que hay que resolverlo, y por lo tanto así encontramos una oportunidad para pensar en resolver el problema, pero algo muy importante, y es que eso nos permite diseñar nuestro plan de negocios. ¿Por qué? Porque el problema que vamos a resolver amerita de una propuesta de valor que hay que fabricarla, o si es un servicio hay que prestar el servicio. Por lo tanto, debemos diseñar nuestro plan de negocio para poder ofrecer tal alternativa. Supongamos que lo resolvemos y creamos un artefacto, digamos un dispositivo electrónico que permite regular la luz nocturna y la exposición de las flores. Luego tenemos un camino recorrido. ¿Por qué? Porque al tener el problema y tener cómo resolverlo, ya podemos determinar de manera un poco más precisa los clientes potenciales. ¿Por qué? Porque ahora lo que tenemos que ir en busca de aquellos centros potenciales, aquellos centros de producción de flores que le podemos resolver el problema, porque por ejemplo el artefacto, el instrumento construido, el dispositivo electrónico le permite crecer la producción de flores, le permite resolver el problema. Entonces, de alguna forma lo que hemos hecho es encontrar a quién le vamos a resolver el problema, y por lo tanto vamos a tener cuáles son nuestros clientes potenciales. Pero necesitamos ver cuáles son las alianzas para poderles llegar a esos clientes. ¿Cómo vamos a informar sobre el dispositivo? Lo vamos a hacer por redes sociales, como por ejemplo Facebook, YouTube, WhatsApp, cualquiera de estos.
o lo vamos a hacer por canales como radio, televisión, o vamos a hacer visitas directamente a los centros, o vamos a invitar a estos profesores a determinados eventos en el cual podamos mostrar las bondades del dispositivo electrónico que hemos creado, entre otros. Ahora bien, fíjense que es importante pensar que en la propuesta de valor está implícita la producción de un bien o servicio. Eso significa que ahora tenemos que plantearnos la infraestructura. Si por ejemplo es un servicio, necesitamos por ejemplo buscar el edificio donde vamos a estar, el edificio donde va a estar el centro para la prestación del servicio. Pero si es la producción de artefactos, necesitamos ver las características del edificio, dónde va a estar localizado, cuál debe ser el tamaño para encontrar el volumen de producción, dónde están las materias primas, los costos del financiamiento, la maquinaria y algo bien importante, los recursos humanos, que van a estar al frente de la realización del proceso de producción. Entonces, a manera de síntesis, digamos que tenemos ya un recorrido importante. ¿Cuál es? El problema, la propuesta de valor para resolverlo, las alianzas y la infraestructura. Ahora, hasta el momento hemos hablado de la parte física para resolver el problema, es decir, del proceso en términos del lenguaje matemático, del lenguaje económico, es lo que le llamamos la tecnología. Así que tenemos bien clasificada la tecnología, tenemos bien diseñada la tecnología, tenemos una forma de resolver el problema que no es falsa, no es una ilusión, sino que produce el efecto esperado, es decir, la tecnología es eficaz. Pero ¿qué ocurre? Hay algo bien interesante, y es que el mercado es castigador. El mercado es el juez final, es el que decide si ese proceso que hemos diseñado es viable o no lo es. Al final necesitamos vender el producto, es decir, necesitamos la transferencia de propiedad. El artefacto que ahora es producido por nuestra empresa, vamos a ceder la propiedad al productor de flores, y el productor de flores que tiene la propiedad del dinero no lo va a ceder al venderle el dispositivo. Si el potencial cliente no ve en ese producto la solución a su problema, independientemente que sea eficaz, es decir, que incremente la producción, probablemente es porque el cliente está no solo considerando lo eficaz de la tecnología, sino también lo monetario. Esto significa que tenemos que ir a ver si esta propuesta de valor que estamos promocionando construye, genera valor o destruye valor monetario. Eso es un punto importante. Es decir, no es suficiente con que la tecnología sea eficaz, sino que ahora tenemos que monetizarla para ver si genera o destruye valor. Entonces tenemos que ver que si relacionamos todos los ingresos con la estructura de gastos por la vía de la energía que necesita el proyecto, de los recursos humanos, de los costos financieros, todo el valor monetario que entra al proceso de producción comparado, eso es importante, comparado con los ingresos los ingresos que tengo cuando vendo la propuesta de valor, tenemos que ver si esa diferencia entre
ingresos y egresos es positiva o negativa. Si es positiva, decimos que la propuesta de valor está creando, tenemos valor agregado. En caso contrario, decimos que estamos destruyendo valor. ¿Ok? Decimos que estamos destruyendo valor. Ahora, es bien importante que esa creación de valor no es cualquiera, sino que sea uno que resulte atractivo, porque al final el productor está en busca de unos ciertos niveles de rentabilidad. Así que tenemos que ir a revisar la estructura de costos y la de ingresos, la fuente de financiamiento, los costos y los costos de financiamiento, para saber si la propuesta de valor es viable o no. Puede ser viable desde el punto de vista tecnológico, pero a lo mejor no lo es desde el punto de vista monetario. Ahora, un elemento adicional importante en la evaluación de estas propuestas de valor y que poco se considera es el análisis de las amenazas. Las amenazas hoy en día están comenzando a ser un elemento importante para el éxito de los proyectos. En esta metodología que estamos proponiendo se incorpora un análisis de las amenazas, una clasificación de las amenazas, una jerarquización de las amenazas, para luego evaluarlas y considerar aquellas 2, 3, 4, 5 que más afectan la consecución del proyecto. Y como consecuencia enseñamos cómo construir los planes de mitigación de riesgo. Un ejemplo sencillo. Supóngase un proyecto que depende de un insumo que es importado. Hay dos amenazas. Una, que no se puede importar el producto. Y otra, que haya un salto importante en el tipo de cambio. ¿Ok? Si no podemos importar el insumo, por ejemplo, quiere decir que no hay producción. O si hay un salto en el valor de la divisa, crecen los gastos. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener que el proyecto puede estar destruyendo valor. ¿Ok? Debemos entonces pensar en sustituir el insumo, por ejemplo, en el mediano plazo por uno nacional o fabricarlo en la empresa. También frente al riesgo cambiario, ¿qué hacemos? Podemos, por ejemplo, buscar una propuesta de valor que nos permita exportarla. Y esto hace que la amenaza sea eliminada, pues no necesitamos buscar bolívares para comprar dólares.